Victoria en St. James Park 1-2 ante el Newcastle, ante un rival muy difícil, un estadio muy complicado. Un rival que nos ha puesto complicadísimo. Un equipo muy intenso, con una presión muy alta, asfixiante, donde el Barça le ha costado muchísimo esos primeros 15-20 minutos. El Newcastle, los primeros 15-20 minutos de primera parte y de la segunda, hacen una presión alta, asfixiante. Al Barça le costó un montón salir en la primera parte, sobre todo de esa línea de presión, superar esa línea de presión, buscar mucho balón largo a Rashford o a Lewandowski. Lewandowski nos ayudó muchísimo arriba, ganando esos duelos, dándole aire al Barça para intentar tener el balón en campo rival, que se nos hacía más fácil que la verdad es que le salía balón. Y un rival que ha competido muy bien, que lo ha puesto muy difícil. Creo que si hubiesen empatado no hubiese pasado nada, si hubiesen ganado no hubiese pasado nada. O sea, cualquiera de los tres resultados que pueden haber hubiesen sido válidos. Un Barça que ha sabido sufrir, que supo sufrir, que los primeros 15 minutos de la primera parte nos podían haber metido 1-2 tranquilamente. Muy bien John García, partidazo. Hemos tenido balón, muy bien con balón. Después de esos 20 minutos el Barça empezó a tener más balón, empezó a dominar, empezó a estar mucho mejor. Nos faltaba crear un poco más, ganar campo, tener en ese último tercio la jugada definitiva, esa jugada como la del gol de Rashford el primero, un centro, un remate ahí a puerta que nos dé virilla, que nos dé virilla. Porque parece más lo del Newcastle que lo del Barça por el simple hecho de que en el último tercio no terminamos jugada. Después el Barça en salida sobre todo tenía a Frenkie, o sea, tenía Frenkie de Jong siempre está en salida en la base junto con Pedri. Frenkie de Jong tenía siempre una marca encima que era Joelinton, estaba muy pesado encima de él. Yo creo que para mí, en mi opinión, en esa presión asfixiante, Frenkie de Jong tenía que alargarse, ir más alto y que Fermín vaya más bajo. Intentar salir con Fermín y Pedri porque Joelinton está muy pesado con Frenkie de Jong. Aún así, Frenkie de Jong lo supo dominar, por así decirlo. Al final, el partido que ha hecho Frenkie de Jong es increíble. Es increíble, aparecía en todos lados, recuperaba balón, tenía balón y la combinación que hace con Pedri es brutal. El partido de Pedri es increíble. Los primeros minutos un poco desaparecido, pero es que después en la segunda parte y sobre todo los minutos finales, cuando tocaba mantener el balón, es un espectáculo. O sea, verlo jugar es un espectáculo. Vale, también. Newcastle. Newcastle. Muy bien defensivamente. Muy bien en esa presión. Cerrando muy bien el espacio por dentro. La única opción que nos dejaban era salir por fuera. Se nos nota muchísimo cuando juega Araujo en una presión asfixiante. Nos cuesta mucho más salir. Sobre todo, también que no está Íñigo, no tenemos un perfil zurdo. Si tuviéramos un perfil diestro y un perfil zurdo, a lo mejor sería un poco más fácil. Podríamos filtrar ese pase por dentro algo mejor. Cubarsí no puede, tiene que recortar para filtrar un pase por dentro. Se nos complica un poco más esa salida de balón, sobre todo la presión que hace el Newcastle. Y ya sabíamos cómo iba a jugar el Newcastle, o sea, era esto. Era esto, un equipo intenso que no para en los 90 minutos, no para, no se rinde, lucha en todo momento, un estadio que aprieta muchísimo y que me ha gustado el Newcastle, oye, me ha gustado el Newcastle. Creo que en toda la temporada pasada no he visto un rival tan duro contra el que se ha enfrentado el Barça, contra el que se haya enfrentado el Barça. Creo que nos ha costado muchísimo hasta tirar a puerta. Nos ha costado muchísimo. Muy buena jugada de Rafinha, donde al final acaba con un pase atrás a Koundé. Y Koundé pega un centro donde el salto que pega a Rashford y cómo la engancha arriba y la clava abajo pegada al palo, brutal. Y ya después, el segundo gol, eso es. Hay que ser mirar esa pierna porque es que he visto goles así de Rashford muchísimo, muchísimo. Muy bien, el Barça empezó de menos a más, después estuvo muchísimo mejor. Se empezaron a generar muchísimos espacios, sobre todo cuando dejó de apretar el Newcastle. Un mal Barça en los primeros 15 minutos, un muy buen Newcastle que
al final, si sabes sufrir, que es lo que le ha costado al Barça durante muchos años, bueno, durante esa época que estuvimos mal y la última era de Messi, nos costaba un montón sufrir, o sea, y pecábamos muchísimo en eso. Hoy hemos sabido sufrir. Es lo que estamos viendo de este Barça de Flick, que sabemos sufrir, que sabemos aguantar, que al final en todos los partidos hay que saber sufrir, porque los partidos son por momentos. Hay momentos en el que el rival te va a tener o 2 minutos fuertes que te puede meter un gol y sabes aguantar, o te tiene los 90 minutos fuertes y hay que saber aguantar los 90 minutos. Hemos sabido aguantar esos primeros 20 de la primera y esos segundos 20 de la segunda. Y de verdad que Newcastle, chapó, creo que ha hecho un muy buen partido. Creo que el 0-2 que tenían no era tan merecido para el Barça. Es verdad que al final la calidad que tenemos se nota, se nota. O sea, se nota, 2 tiros a puerta, 2 goles. Bueno, tiramos 3 creo con el de Olmo abajo, que para un de Pope, para un de Nick Pope. Y nada más a destacar, o sea, me gustó muchísimo el partido, muy intenso, un Barça de menos a más, un Newcastle que aprieta muchísimo, intensísimo, muy buena victoria, un rival complicado, un estadio complicado, de lo más complicado que nos tocó en Champions, junto con el Chelsea, que son campos difíciles, y ya sacamos una, nos queda la siguiente, hay que ir a por más.